Herramienta de diagnóstico para la gestión de procesos, ¿verdad? Entonces, realmente este tema, una forma introductoria, menciona aquí que con el fin de desarrollar en las organizaciones y magnificar sus procesos para ser más eficientes, se muestra a continuación diferentes tipos de métodos que permiten afrontar la exigencia de los clientes y así lograr una satisfacción de estos, ¿verdad? Que ahí tomamos en consideración un poquito este punto. Más de alguno de estos elementos, ya usted ya está aburrido de estar ya de la aplicación de esto, ¿verdad? Que es el diagrama SIPO, flujograma de departamentización, diagrama causa y efecto y diagrama de Pareto. Está aburrido de estar, ¿verdad? Pero nosotros por eso lo vamos a hacer de forma un poquito más light, digamos, más que todo para irnos por la parte de definiciones. El diagrama SIPO está compuesto por 5 letras específicamente, cada una de las letras tienen la palabra SIPO en sí está constituida por un prefijo de 5 letras, las cuales vienen de palabras en inglés, como están acá representados. Está proveedor, entrada, proceso, salida y cliente, que esas serían las palabras en español, y en inglés sería supply, input, process, output, customer. Entonces, de aquí viene el por qué se llama así esta herramienta. Ahora bien, ¿qué es lo que va buscando esta herramienta? Bueno, es una representación gráfica. Se utiliza como una herramienta que permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo. ¿Cuáles son esas partes implicadas? O cuáles son para esta herramienta las más importantes, las que estamos colocando ahí, ¿verdad? Proveedores, las entradas, los procesos, las salidas y el cliente. Por ejemplo, solo para tomar esto como un detalle, la tarea número 3 que tienen que entregarme también el día de hoy ustedes, puede ser otra forma de representar el flujo que ustedes han visto, por ejemplo, ¿verdad? Y por medio de un formatito, que ya se lo voy a enseñar allá, ¿verdad? ¿Para qué es útil graficar los niveles macro de una organización? Bueno, la calidad de lo que hemos introducido en el proceso, o sea, materia prima, información externa, algún detalle adicional que tenga el proceso que no tenemos que monitorear, la calidad de lo que hacemos en el proceso también, el resultado de cada una de las tareas, conocer el por qué un cliente está inconforme en nuestro producto y servicio. En este caso, todos los términos están bastante enfocados al tema de satisfacción del cliente, calidad, ¿ok? Pero no necesariamente significa eso. También ustedes pueden evaluar a los proveedores, por ejemplo, si les cumplen a tiempo o si pueden ser los proveedores, en este caso, ideales para lo que anda buscando nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos haciendo una medición constante de nuestro proceso desde inicio hasta fin. Y este es como los beneficios de forma general. Solo voy a leer dos. Facilita el conocer cuáles son los requerimientos del cliente, qué es lo que necesita para que se satisfacen o sea satisfecho con respecto a lo que nosotros ofrecemos en nuestro proceso. Y hablando de cliente interno y externo, ¿verdad? No solamente son los que le vamos a vender, sino que también internamente del proceso. Y da claridad de los procesos involucrados, ¿verdad? Cómo funciona, qué requiere para activarse, para echarse a andar. Entonces, esos son algunos tópicos que se evalúan. Y también está lo que es la representación de esta herramienta. ¿Cómo se representa? Se hace un cuadro como el que están viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? En donde se está colocando cada una de las palabras en la parte superior que identifica lo que es SIPO, ¿verdad? Y abajo de esta, en una columna, por columna, se van colocando o enlistando cuáles son esos proveedores, por ejemplo, que se van a tomar en consideración para el proceso que vamos a evaluar, cuáles son las entradas por las cuales se va a activar, digamos, el siguiente proceso, el flujograma o el proceso, o cuáles son las etapas del proceso que vamos a estar evaluando para aplicarlo en el SIPO, y las salidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a obtener de un proceso al otro, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el cliente. El cliente puede ser uno solo, pero hay que evaluarnos completos. Si dentro del proceso del cliente también hay una parte interna de la empresa que hay que considerarla, se coloca y se le nombra, se le pone nombre ahí, ¿verdad? Entonces, eso se lo estoy diciendo de la forma lo más general posible. Aquí hay unas palabras que nos pueden servir a nosotros para poder, digamos, a la hora de hacer un SIPO, desarrollarlas y aplicarlas de forma más sencilla, ¿verdad? Que sea más fácil de entenderlo, ¿verdad? Aquí se hace por medio de preguntas por cada una de las casillas. Ese es uno. Dos, los números que están colocados del 1 al 5
significan las etapas para poder hacer el SIPO. O sea, primero hay que diseñar el proceso, ¿verdad? Segundo, cuáles son las salidas de ese proceso. Tercero, quiénes son esos clientes que vamos a atender. Cuarto, las entradas. Y quinto, los proveedores. Así se va haciendo. Ese es el orden sistemático para aplicar. ¿Ok? Esta es una carta de presentación del SIPO, ¿verdad? Aquí dice que el problema de este caso es mantener en la entrega de pizzas en 30 minutos o menos, ¿verdad? Eso es lo que se busca para este caso. Como ejemplo, ya está el nombre de la empresa, ¿verdad? Y nos tomamos el atrevimiento de ponerla acá. Dice que tenemos lo que es un proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que vamos a medir? El tema de entrega de pizzas por un periodo de tiempo, un lead plan de entrega. Llevar materia prima, que es el primer punto. Realizar el proceso de la pizza. Tomar el pedido del cliente, verificar la lista y entregar al cliente. Ese es general, ¿verdad? Todo desde el inicio hasta su fin. ¿Cuál es el output? Pizza preparada y caliente, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿ok? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿A quién vamos a atender con ese punto? Perdón. Ciudadanos, adultos, amas de casa, en general, ¿verdad? Cualquiera de la población que quiera comer un pedacito de pizza. De ahí nos vamos con las entradas y tenemos harina, sal, aceite, condimentos, huevos, todos los ingredientes para hacer la pizza. Todos, si se fijan, ahí todo lo que necesitamos para que funcione. Y no la fórmula, ¿verdad? Sino más que todo los ingredientes. Y de ahí el proveedor, ¿quiénes van a ser? Bueno, el de gas, el del horno, las carnes, el que me da las carnes, los huevos, la sal, todos los que me dan eso. Si es un solo proveedor, va a ser uno solo. Si son varios, se toman los nombres de cada uno de los proveedores que se va a manejar, ¿verdad? En ese caso. Y yo con eso ya plasmo mi plantilla SIPOC, la cual puedo presentar a nuestro equipo de trabajo para poder estudiar y analizar en dónde tenemos fallas. Imagínense que en este caso el cliente dice que no alcanzamos a llegar a los 20, a los 30 minutos, sino que llegamos en 40, ¿ok? 40 minutos, en ese ejemplo. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser el análisis? ¿Cómo logramos, en este caso, que no sean 40 minutos? ¿Verdad? Y puede ocurrir que hayan otros tópicos que no se han considerado en esa parte. Por ejemplo, la motocicleta no aparece en ningún lugar ahí como un insumo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que esté el mantenimiento, el equipo de mantenimiento de la bicicleta, que esté en buen estado, por ejemplo. Lo otro es el contemplar la distancia versus la hora bueno, pero por ejemplo, yo creo que ustedes han de saber de que ya este tema de 30 minutos ya no existe, ¿verdad? Pero antes, cuando existía, las pizzas casi se regalaban diarias, ¿verdad? O sea, tuvimos ese chance. Pero ¿qué evaluación hacía después el de la pizza? Comenzaba a evaluar cuáles eran las áreas donde teníamos problemas para localizar a los clientes. Porque decía el de la motocicleta, mira, no la encontré la casa, por eso me tardé. Entonces comenzaban a monitorear y después establecían ya qué aspecto tenían que conocer con respecto al cliente en ese caso. Por eso es que ahora en día, cuando ustedes llaman por teléfono a una pieza, hasta su nombre conocen. Ya saben dónde viven, ya tienen la referencia, ¿verdad? Para poder llegar a su casa y entregarlo lo más rápido posible, porque ese es el objetivo, pues. Entonces, pero primero tuvimos que perder, sí, para poder obtener la información suficiente que me permita mejorar mi proceso, ni modo. Y lo logramos, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes tengan como consideración de esta parte. ¿Ok? Igualmente, hay dos modelos de SIPO, ¿verdad? Está el clásico, que es el que les acabo de enseñar, ¿verdad? Que consta de 5 etapas y hay uno un poquito más grande. Se lo voy a enseñar un solo, que prácticamente lo que hace es agregar esos 4 aspectos que están en color amarillo. Se agregan adicional, ¿verdad? Si se fijan, son otras preguntas que se van haciendo. Es aquí donde va a depender, digamos, del conocimiento y aplicación de la herramienta para aplicarla de una manera metódica en la empresa, o por lo menos si conozco las primeras 5 columnas, solo con esas puedo iniciar el trabajo. Lo importante en esta parte es que a la hora de hacer el análisis con el grupo, porque eso no lo voy a hacer yo solito, ¿verdad? Lo hacemos en conjunto con los departamentos o con quien tenga que ver con los procesos para irlos mejorando, porque de aquí nacen estrategias. Por ejemplo,
que nace una idea que me permite también por lo menos evolucionar y cambiar mi desarrollo de producto o entrega o tiempo de entrega, ¿verdad? Agregar políticas al proceso, tomando en referencia el ejemplo anterior. Entonces, eso solo es una herramienta, ¿verdad? De diagnóstico, la primera. Número dos, si tienen alguna duda, chicos, me preguntan, ¿ok? Sin pena. Flujograma departamentalizado, ¿ok? Este es, en pocas palabras, un flujograma como cualquiera que hemos hecho anteriormente, ¿ok? Esa es otra herramienta que ustedes pueden utilizar para su trabajo también, ¿verdad? Que la pueden utilizar en base a estas ideas, donde ocupamos lo que es una simbología y utilizamos la simbología según lo que nos explicaron allá en calidad total, ¿verdad? O en otras carreras para poderlo presentar. Un flujograma, en cierta forma, está desarrollado según los conocimientos de la persona que lo va a realizar y dos, según las necesidades que tenga la organización. Es decir, si una organización no quiere que tú sepas más allá de un cierto punto, no lo vamos a poder graficar. Pero eso también da a entender de que posiblemente ahí esté el lugar donde tenemos que solucionar la problemática. Pero al final se vuelven como retos, ¿verdad? En este caso, para poderlo realizar. El flujograma de departamentalizado considera los siguientes puntos, que es para considerarlo, ¿verdad? El diagrama de proceso debe ser realizado por un equipo de trabajo, determinar las áreas para definir el flujo, definir el grado de detalle, qué tan específico quiero ser, minutos, horas, segundos, distancia, qué tanto lo quiero tener. Identificar la secuencia de pasos por departamentos, construir el diagrama, revisar el diagrama del proceso y ya con eso lo entregamos a la jefatura, ¿verdad? En este caso. Este ya puede ser ya un ejemplo para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Cómo más o menos se va presentando un diagrama. Y la intención aquí es más que todo es de que ustedes vayan aplicando estas herramientas. Aquí tomo un paréntesis y les comento de que estas herramientas también son útiles a la hora de hacer un trabajo final de grabación. O sea, si ustedes ya a futuro lo van a hacer, esas son herramientas que podemos agregar al documento, ¿verdad? En cierto momento, ahí va a depender de qué es lo que vamos a estar construyendo, ¿ok? Ese es el flujograma. Miren qué rápido. 3, diagrama causa-efecto. Fin es pecado. El diagrama de Chicago, ¿ok? Aquí dice que se trata de una herramienta para analizar los problemas que básicamente representan la relación entre un efecto y las posibles causas, ¿verdad? Yo tengo una situación, tengo un problema, me duele el estómago, por ejemplo, y con el fin de pecado lo que voy a buscar yo aquí en este caso es saber qué fue lo que me hizo daño, pero lo contemplo en varias aristas o en varias, digamos, aspectos que yo considero que pueden ser los que me detonaron el dolor de estómago. Yo sé que lo hablo bien íntimo, pero pueden ser muchas variables, ¿verdad? El spin de pescado tiene una metodología, en este caso, donde aplicamos, puede ser, por ejemplo, aquí está la 6M, el método de flujo de proceso, el método de estratificación, etcétera, etcétera, que son aplicados a la utilización del diagrama de espina de pescado. Por ejemplo, aquí está el espina de pescado de la 5M. ¿Por qué 5M? Porque si se fijan, cada una de las palabras que están acá inician con una letra M, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscar la información del problema que tengo, el defecto, en base a estas palabras, ¿verdad? Y irlas colocando para poder lograr hacer, ¿qué? Un análisis, un diagnóstico de la situación, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir eso? Para lograr tener, digamos, alguna posible solución a futuro o en el momento inmediato, ¿verdad? Hay diferentes tipos, como les mencionaba, el de método 6M, el método de flujo de procesos, ¿verdad? Que ya se fijan cuál es la diferencia que hay, y el método de estratificación o enumeración de causas, ¿verdad? Ese es el que por lo general ocupamos casi todos, ¿verdad? Nos vamos más que todo por la 6 o 5M o por el de método de estratificación. Ese es el que nosotros utilizamos en las empresas actualmente. ¿Ok? Este ya es un ejemplo para que ustedes lo tengan en consideración. Mi problema es insatisfacción de clientes, se vuelve bien general, pero porque nosotros estamos trabajando ya en una empresa específica a la hora de ejecutar ese tipo de herramientas. O sea, sabemos en dónde estamos, ¿verdad? No lo vamos a inventar, sino que como ya sabemos, vamos a trabajar en base a esto. Vienen lo que son los materiales, dice vinos de mala calidad, comida de mala calidad, ¿verdad? De ahí viene lo que es el método, a qué nos vamos a referir el método, a las acciones o actividades que vamos a generar para poder cumplir, digamos, el objetivo de entrega o el producto que se va a ofrecer o aquello que el cliente no le satisface
¿verdad? Igualmente están las máquinas, que son los equipos o máquinas en general, que nos dan este tipo de producto que ofrecemos. Mano de obra, que son las actividades, son las personas específicamente, cómo ejecutan el trabajo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y el medio, que es el entorno, ¿verdad? Si es un lugar oscuro, por ejemplo, si está muy iluminado también, si hay mucha contaminación, mucho ruido, eso también se va dejando acá, que posiblemente afecte a la insatisfacción que actualmente tiene el cliente o el problema que estamos evaluando. ¿Ok? Número 4, diagrama de Pareto. Ya creo que con esto creo que ya vamos a ir terminando. El 80-20, ¿verdad? Creo que igual no voy a tocar muchos puntos acá. Este es un tema que a ustedes lo tienen muy considerado. Vuelvo a mencionar, son aspectos meramente de diagnóstico, ¿ok? Aquí habla de la ley o principio Pareto, también conocida como la regla del 80-20 o 20-80. Lo hizo Wilfredo Federico Pareto, ¿verdad? Hace muchos años, y lo hemos venido utilizando en el tiempo. Como menciono, no lo voy a leer tanto. La perspectiva y lo que se busca con esta herramienta es que ustedes no trabajen más allá de ese, ¿cómo les puedo decir yo esto? De ese 80% de las causas donde yo tendría que ejecutarlas para poder solventar el 20%, o incluso contrario. ¿Cuáles son aquellas situaciones que abarcan el 20% que si yo las solvento, todo el 80% de problemáticas que tengo aparte se van a ir solventando? A eso me quiero referir en pocas palabras, ¿ok? Para no leerles tanto texto, ¿verdad? Aquí habla la importancia, permite asignar un orden de prioridades, permite mostrar la esencia del principio de Pareto, muchos triviales, poco vitales, facilita el estudio de fallas de la industria o comercio, ¿verdad? O sea que esta herramienta nos sirve a enfocarnos a dónde vamos a atacar, cuál causa es la que vamos a pelear o vamos a estar buscando para poderla solventar a futuro. Acá hay otras aplicaciones, ¿verdad? No voy a leerles todo eso para no aburrirlos. Esta información ya la tienen ustedes también en el PDF, pero aquí están todas las posibles, ¿verdad? Que podemos tener para aplicar esta herramienta. Igualmente, como darle un contexto, por lo general lo hacemos en Excel, el método más rápido que podemos aplicar. Este es un ejemplo para que ustedes tengan una idea más o menos cómo se va creando. Primero que todo tenemos que contar con información, ¿verdad? Para poderla realizar, donde tenemos que tener el paso número 1, selección de qué aspectos que se van a analizar, ¿verdad? ¿Qué números? ¿Cuáles son los números, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuáles son las posibles causas? Aquí son letras, pero ustedes van a poner nombre y apellido, ¿verdad? Va a ser tal cosa, va a ser el ruido excesivo, daño en la cobertura, y depende del proceso, ¿ok? Después dice que aquí en esta parte dice ordene por frecuencia de mayor a menor los datos. Como se pueden dar cuenta, en la información que se presenta ya está ordenado de esa manera, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ir buscando es ese orden, ¿verdad? Del mayor al menor, ¿verdad? Y al hacer ese orden, igualmente las causas se van modificando, ¿verdad? De acuerdo a eso. Calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que al final va siendo como una sumatoria. Agregar el porcentaje según los datos obtenidos. Esa es la segunda etapa. Por aquí está. Ahí están los puntos. El otro que sigue sería, y aquí les he dejado, bueno, aparece lo que es cómo se llevaría a cabo, qué valores, qué números son los que se utilizan para obtener esos datos. Como puedan observar, estoy ocupando la frecuencia y lo voy a sumar con la siguiente frecuencia para obtener la suma acumulada para el siguiente proceso, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta finalizarlo todo, ¿verdad? De ahí tengo el porcentaje individual. Aquí también les presento cómo se obtiene ese porcentaje, ¿verdad? Esto lo hacemos en Excel, vuelvo a mencionar. Tenemos lo que es 960 entre 2.950. ¿De dónde viene ese 2.950? De la sumatoria, ¿verdad? Total de todos los datos que tenemos de la frecuencia. Y esto me va a permitir obtener un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Evaluar todos los datos para poderlos analizar y saber cuál es el que me va a dar, cuál es la causa que me puede ocasionar el mayor problema, ¿verdad? Y si yo soluciono esa causa o la elimino, puedo lograr dar una solución a la problemática que estoy presentando. Aquí están los porcentajes acumulados. Igualmente, aquí solo son los porcentajes en los que se están trabajando. Y es una sumatoria que también me sirve para poder evaluar cómo se va
desarrollando, digamos, cada una de las causas, cómo las voy contemplando en el tiempo, ¿verdad? No en el tiempo, en la cantidad de porcentaje. Y con estas dos, que es la parte número, la roja, se grafican con la información que se tiene con la frecuencia y el porcentaje acumulado. O sea, al obtener estas dos columnas, me voy a Excel y las agarro y obtengo esta gráfica. ¿De acuerdo? Con ese paréntesis. Obteniendo esta gráfica, yo puedo determinar, por ejemplo, de que el que más me puede afectar son, según lo que acabamos de estar hablando, son estas dos primeras causas. Son las que me dan el mayor dolor de cabeza. Miren, ¿por qué? Porque son las que me dan un cierto valor porcentual de problemáticas, de problemas. Entonces, a estos tengo que atacar. ¿Cuáles son las causas? Ahí depende del proceso que estamos evaluando. Vuelvo a mencionar. ¿Qué puede ocurrir si volvemos a hacer lo mismo nuevamente cuando quitamos estos dos problemas? Posiblemente la gráfica cambie, ¿verdad? Se va a distribuir de forma diferente, se van a quitar las primeras dos causas y posiblemente la causa C sería nuestro siguiente dolor. Ahora bien, ¿quién quita que al yo aplicar una mejora en las dos primeras, esta otra causa fuera más pequeña, ¿verdad? Incluso estas quizás se eliminarían. ¿Ok? Para que ya me vayan dando un entendimiento de la lógica de la herramienta. ¿Ok? Y a Excel ya me lo forma, ¿verdad? Me hace la gráfica de esta manera para poderlo entender y hacer un análisis como el que les acabo de comentar, ¿verdad? Y de ahí se hacen experimentos, de ahí se trabaja un poquito más para poder aplicar cada una de ellas. ¿Ok? Prácticamente, estimados, con eso terminamos el día de hoy y ya como conclusión, de forma general, ustedes pueden observar de que habiendo visto, por ejemplo, el tema de la crisis en nuestro país y considerando que existen diferentes tipos de herramientas que nos pueden permitir a que nuestra empresa o donde nosotros estamos trabajando pueda mejorar, nada perdemos por aplicar alguna de estas herramientas, ¿verdad? O sea, para buscar la manera de solucionar a futuro la problemática que tengamos o hacer que esta pueda ir desarrollándose en el tiempo.